de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre sus hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero amo por 1000 generaciones a los que guardan mis mandamientos. Óigame, y ese es nomás el número 2. Entonces las escrituras nos muestran con esos 2 mandamientos cuánto hemos quebrantado y violado la ley de Dios. Escuche bien, los 10 mandamientos es el espejo que Dios nos ha puesto a nosotros, nos ha dado a través de Moisés. Así es, Moisés, cuando subió al monte a recibir los mandamientos, 40 días y 40 noches estuvo con Dios hablando. Y Dios le reveló a Moisés su creación, cómo es que comenzó todo, cómo Dios hizo todo, desde Génesis. Todo desde Génesis Dios le reveló. Por eso es que Moisés escribió esos 5 Pentateucos, los 5 libros primeros de la Biblia. Y en esos libros, el primero, Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después escribió Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí por eso es que Moisés pudo escribir esos 5 libros, porque él recibió toda la revelación de Dios. Dios habló con él, imagínense, 40 días y 40 noches allá en ese monte. Óigame, la escritura dice que Dios con su dedo, Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. Usted puede decir, la Biblia es falsa, la Biblia lo escribieron los hombres. Amigo y amiga, no se equivoque. Dios fue el primero que escribió con su dedo los 10 mandamientos y se los entregó en tablas hechas de piedra a Moisés. Y cuando Moisés bajó de aquel monte con su rostro resplandeciente, tuvo que cubrirse con un velo, porque su rostro resplandecía de tanta gloria y tanta majestad, porque estaba con Dios por 40 días y 40 noches. Pero cuando bajó, vio al pueblo que estaba corrompido. Estaban adorando un ídolo, una vaca hecha de oro. Amigo y amiga, cuando Dios regresa a querer llamarte la atención, tú y yo ya estamos bien corruptos y echados a perder. Y así los encontró Moisés cuando vio al pueblo corrupto, lleno de fornicación, de adulterio, de idolatría, adorando a falsos dioses. Moisés se enojó, oiga. Moisés tomó las tablas y dijo: los que están conmigo, con Dios, de este lado, y los que quieren seguir adorando a falsos dioses, a esa vaca hecha de oro, para el otro lado. Y mire que los que se fueron para con el lado de Moisés, ahí Moisés se enojó tanto, porque había visto al pueblo corrupto, corrompido, y agarró los 10 mandamientos y los echó para con ellos y los quebró en la tierra. Y la tierra se abrió, hubo un gran terremoto, y la tierra se abrió y se tragó a aquellos que estaban en la idolatría. Oh, amigo y amiga, la idolatría es bien fácil de que el hombre se convierta a ella. Pronto usted va a ver que mucha gente tiene a una imagen, le da besitos, le reza, tiene a otro santo aquí, otro santo allá. Eso es lo que pasó con el pueblo antiguo, el pueblo hebreo, que Dios había sacado con poder, con gloria, con majestad, y usando a Moisés. Lo sacó, fíjese, se abrió el mar Rojo para que cruzaran en seco.
Dios hizo todo. Mire, en la noche una columna de fuego los seguía para mantenerlos calientitos. En el día, cuando hacía un solazo, una nube grande los seguía para darles sombra. Y cuando tenían sed, amigo y amiga, la Biblia dice que había una piedra que los seguía. Y esa piedra siempre daba agua para que tomasen agua. Cuando tenían hambre, pidieron el maná del cielo. Pan, querían pan. Comían pan, se gozaban el maná del cielo. Y se cansaron del pan y decían, queremos carne. Y que vienen las codornices, muchas codornices, y podían comer carne hasta que se hartaban. Amigo y amiga, cuando usted le sirve a Dios y camina bajo su palabra, no le va a faltar nada. Cuando usted obedece la palabra de Dios, Él quiere ser el único que debe ser servido y adorado y honrado, nadie más. Por eso el mandamiento número 2 dice, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Los ángeles. ¿Qué hay en el cielo? Los santos, los que murieron porque predicaron la palabra de Dios. Están allá los santos. Óigame, ellos ni siquiera se preocupan de usted y usted se anda preocupando tanto de ellos. Ellos están glorificando al Señor. Ellos ni siquiera escuchan nada de los rezos y oraciones que nosotros hacemos aquí en la tierra. El único que tiene poder para escuchar nuestras oraciones es aquel que oye todo. Aquel que oye todo, es omnisciente, Él sabe todas las cosas, omnipotente, tiene el poder de estar en todo lugar. Óigame, Él es poderoso. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret, que cuando fue sepultado al tercer día resucitó. Amigo y amiga, todos los santos murieron y no resucitaron. No, están en gloria, su alma está en gloria. Y cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, los santos van a venir. Todos aquellos que murieron obedeciendo la palabra de Dios van a regresar, porque van a tomar su cuerpo. Su cuerpo va a ser resucitado y van a tener un cuerpo glorificado. Alma y su cuerpo va a ser un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Porque la plenitud de Dios que está en Cristo, ahí esa plenitud, Dios va a perfeccionar el cuerpo que hoy tiene usted y yo. El que hoy tenemos que se corrompe, el que hoy tenemos que se enferma, el que hoy tenemos que ir al hospital, el que hoy sentimos cansados, nos estamos envejeciendo. Ya a los 40 ya nos duelen los huesos, ya a los 50, a los 60, no hombre. Por eso le digo, Dios tiene un plan para nosotros. Y escuche bien. Cuando Cristo venga en las nubes, esperamos aquel día, claro que sí. Jesús dije, vendré como ladrón en la noche. No va a ser un ladrón en la noche, está hablando de, estás asemejando su venida. Un ejemplo de cómo es que el Señor va a venir. El ladrón, mire, el ladrón le va a robar cuando usted no esté en casa, cuando esté bien descuidado. Usted va caminando y ¡paz! Le roban su celular. Bien descuidado. Usted está en un parque, paz, ahí le llega el ladrón, le quitan. Usted no lo espera. Y cuando usted va a su casa, ya le robaron su televisión, ya le robaron aquí y allá, le esculcaron los cajones. No hombre, hasta los Nikes ya se le fueron. Pero quiero decirle que así se asemeja, cuando menos esperemos, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vendrá cuando toda la gente diga paz, paz y felicidad. Casémonos. Y la gente casándose, dándose unas fiestonas que tienen, unas quinceañeras, pero de esas buenas, ahí unas fiestononas. Y mire, cuando menos esperemos, el Señor vendrá. El Señor como ladrón en la noche, ¡pum! La Biblia dice que la trompeta de Dios sonará. Mire, cuando la trompeta de Dios suene, ya no va a haber oportunidad de arrepentirse. Ahorita la gracia de Dios está con nosotros. Arrepintámonos hoy, porque hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos. Pero dice la Escritura que cuando suene la trompeta de Dios, el ángel sonará la trompeta. Dice la Escritura que el cielo
se abrirá como un pergamino. Se van a abrir los cielos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Le voy a leer lo que dice aquí. Señales antes del fin. Dice la Escritura, Mateo capítulo 24, verso número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire, el principio de dolores. Así como una mujer cuando tiene dolores de parto, sus principios, los pequeñitos, así le duele. Es porque algo grande viene. Es porque algo grande viene. La Biblia dice que va a venir un anticristo. Miren nomás el anticristo. Va a venir alguien que va a decir: yo soy el Cristo. Y va a hacer milagros y usted le va a creer. Va aún a hacer, mire, que el profeta, aquel, va a hacer que caiga fuego del cielo y la gente le va a creer. Mire, el anticristo para los judíos va a ser el Mesías. El anticristo para muchos cristianos que están a medias y tibios va a ser el Cristo, el Mesías para ellos. Y para muchos va a ser su Dios. La bestia, el profeta van a estar ahí y van a estar guiando a tanta gente para que adoren a la bestia. Y así es, pero también habrá un número para todo aquel que se quede. Va a haber ese número de la bestia. El número de la Biblia aquí lo dice en Apocalipsis. Ese número de esa bestia es el número 666. Miren nomás. Sin ese número, la Escritura, ese número es el número de hombre. Sin ese número no va a poder comprar ni vender. Escuche bien. Si nosotros ya estamos viendo cómo se mueve la tecnología, óigame, si la gente en estos tiempos, mire, en el militar, los soldados ya se meten ahí adentro un chip en el dedo gordo, entre el dedo gordo y el dedo índice, se ponen un chip ahí abajito del cuero, y con ese chip tiene un GPS, donde puede saber. Aquel que está enfrente, el general, puede abrir su computadora y puede saber dónde exactamente está aquel soldado, aquel servidor del militar. Si con ese chip ya los soldados ya se lo han puesto, óigame, hay chips que usted se los puede meter en su mano y ahí está todos sus documentos, ahí está toda su historia del hospital, todas las vacunas que usted se ha puesto, todo su historial de médicamente hablando, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, está todo ahí en un chip. Amigo y amiga, si ya vemos eso, ¿qué tan difícil va a ser para que la bestia les diga a la gente que se pongan la marca de la bestia, en la cual nadie va a poder comprar ni vender? Si ya se está preparando el camino, ya está, es como cuando van a hacer una carretera. Primero le quitan las piedras, vienen los bulldozers, las máquinas grandes a quitar todo lo rústico y preparando y suavizando la tierra para cuando venga aquel concreto o aquel pavimento, asfalto, para preparar el camino. Pues le estoy poniendo un ejemplo de cómo es que está preparando el ambiente ya para el anticristo que se presente a esta tierra y gobierne como en un orden mundial. Un orden mundial donde todas las naciones y sus religiones van a decir: nos vamos a unir a esta religión, y una religión será, y todas las religiones serán
una sola, porque esa religión de la bestia va a recibir a todos de toda clase de fe y cultura. Así es, porque todos van a tener que postrarse y adorar a la bestia. Y el que no adore a la bestia, la escritura dice que le mocharán la cabeza. Así es. Oh, esto no es que voluntario. Si no lo hace, le mochan la cabeza. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en Revelación. Por eso le digo que todo se está preparando. Las naciones ya tienen por escrito que va a venir el momento que las naciones se van a unir en una sola fe, que solo va a haber un orden mundial. Aún Joe Biden ya lo ha dicho, el presidente de Estados Unidos ya lo ha dicho y lo ha expuesto, que quieren hacer un orden mundial, una sola moneda. Amigo y amiga, se está preparando el terreno para el anticristo. No le quiero decir que el chip es el 666. No. Eso ya está. Eso ya está. En aquel día será un sello. En aquel día será un sello. El sello de la bestia, para que toda persona que viva, que está viva, no pueda comprar ni siquiera una botellita de agua. No pueda ni vender una botellita de agua, ni siquiera una flor. Amigo y amiga, se está preparando el camino para este anticristo, para la bestia y su profeta. Por eso yo le digo, agárrese de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias de salvación son estas: que Cristo vino a morir por los pecadores. Cristo vino a morir por los pecadores. Él no vino por los justos. Él no vino por los justos. Él vino por los pecadores. Óigame, porque hay persona que se cree que es justa. Hay persona que dice, oiga, yo no necesito que me prediquen ni que me dé ese mensaje. Amigo y amiga, entonces te vas a salvar con tus propias obras, porque tus obras no salvan. La Biblia dice que nuestras obras de los seres humanos son como trapos sucios, trapos llenos de inmundicia. ¿Cómo vamos a poder nosotros lavar nuestros pecados si son muchos? Óigame, un solo pecado lo hunde a usted por completo. Usted sabe que un barco grande, que solamente le falta un hoyo pequeño, con un hoyo que tenga ese barco gigantesco se hunde. De la misma manera, la vida del hombre con un solo pecado se hunde para siempre. Por eso no podemos confiar en nuestras propias obras para salvación, sino que Dios nos está mostrando que Dios amó tanto a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, usted, le voy a poner un ejemplo. La balanza está puesta. Usted pone sus obras buenas en un lado y sus pecados en otro lado. Dígame, ¿cuáles pesan más? ¿Qué pesa más? ¿Sus obras buenas o sus obras malas? Así le estoy poniendo el ejemplo para ver si usted puede calcular y tomar conciencia. Si usted pone sus obras buenas en un lado y pone sus obras malas en otro lado, ¿qué cree que va a pasar? Amigo, un solo pecado pesa tanto delante de Dios. Aunque usted tenga miles de obras buenas, un solo pecado, amigo, pesa tanto, tanto. Imagínese todos los pecados. Por eso le digo, no ponga sus obras buenas de un lado. Ponga la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la balanza y ponga sus pecados en la otra. Y déjeme decirle que la obra de Cristo va a pesar mucho más que todos sus pecados. En otras palabras, su sacrificio es más grande que todo pecado. Cristo, cuando murió, Él se entregó por todos sus pecados y los míos. La obra perfecta de Cristo nos lava de todo pecado que hemos cometido por toda la historia de nuestra vida. Así es. Usted puede decir, oiga, pero mis pecados son muchos. No más grande
más grandes que Dios, no más grandes que Cristo. Oiga, pero mis pecados son rojos, negros. La Biblia dice, Jesús cuando murió por nosotros y derramó su sangre, era en sí lo que pasó, que cuando derramó su sangre era para lavar y quitar, no nomás lavar, quitar nuestro pecado. Óigame, qué preciosa es la palabra de Dios. La Biblia dice que si tus pecados son negros, oscuros, negros, de esos negros que no le quieres contar a nadie porque a lo mejor terminas en la cárcel. Y usted puede ir, los tiene en secreto y puede decir, oiga, yo soy un pecador con pecados negros, negros, negros. La Biblia dice, si vuestros pecados fuesen negros, 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 yo los haré blancos como la nieve. Blancos, blancos como la nieve. Oiga, pero mis pecados son rojos, rojos como el carmesí, rojísimos. La Biblia dice que si vuestros pecados fuesen rojos, rojos, esos vergonzosos que le da una vergüenza hablar de ellos. La Biblia dice que serán emblanquecidos como la lana blanca. Como la lana blanca serán emblanquecidos tus pecados y los míos. Pero esta obra perfecta, lo que Dios hace y lo que está diciendo es porque Él ya estaba profetizando la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, para morir por todo el mundo. Y ese sacrificio perfecto, si tú confías en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que fue manifestado hace más de 2000 años, ese sacrificio es para ti. Jesús en la cruz estuvo recibiendo el castigo de todos nuestros pecados. El juicio que debería de ir hacia nosotros llegó. Y Él con brazos abiertos lo recibió con el propósito de que tú y yo recibiésemos la salvación, la redención. Es decir, tu alma va a ser redimida si crees en esta noche. Oiga, pero ¿cómo? Por fe. Óigame, por fe. Es que sin fe es imposible. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Por eso se le predica la palabra de Dios. Se nos ha predicado la palabra de Dios por más de 2000 años para que creamos que Él hace 2000 años cambió la historia del mundo. Mire, aún los años cómo se cuentan, antes de Cristo y después de Cristo. Quiere decir que Jesús hizo un impacto en toda nuestra historia como seres humanos en esta tierra. Él, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él rogaba por nosotros. Pero antes de que Él, fíjese bien esto, antes de que Él subiera a la cruz, antes de que Él lo crucificaran, antes de que lo crucificasen, Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní. Estaba orando por usted y por mí. ¿Sabe lo que Jesús decía? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa copa era la copa de la muerte. Era la copa. Era copa que Él debería de tomar para redimir a toda la humanidad. Y orando en el huerto de Getsemaní, ahí con sudor. Ese sudor era como gotas de sangre. No eran gotas de sangre porque Él no derramó su sangre ahí. Era como gotas de sangre su sudor. Es decir, su sudor eran gotas gruesas. Por la intensidad y la pasión que tenía, el amor que estaba Él demostrando en su corazón en esa oración para usted. Mire, Él estaba pensando en usted. En el jardín del Edén hubo una traición. En el jardín del Edén hubo una traición. Adán, Eva traicionaron a Dios. Mejor fueron y recibieron la palabra de la serpiente antigua, la seductora. Y cuando ellos escucharon la voz de la serpiente, Eva, el vaso más frágil,
ella escuchó esa voz y cuando escuchó, decidió obedecer. Y cuando tomó el fruto prohibido, le dio a su marido y los dos pecaron. Por eso yo te digo, en ese jardín hubo una traición. Pero vino Jesucristo, el segundo Adán, y intercedió por nosotros, no en un jardín muy bello como el jardín del Edén, sino en el huerto de Getsemaní. Ahí en ese huerto que no era igual que el jardín del Edén desde el principio, pero estaba intercediendo por lo que había pasado, la traición primera. Aquí estaba intercediendo. Jesucristo le dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, que no la tenga que tomar, la copa de la muerte. Pero déjeme decirle que hubo silencio en el cielo. No había una voz que le explicara y que le dijera: no, no tienes que morir. No, 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 no. Por eso él otra vez más, cuando se levantó y fue y miró a sus discípulos que estaban todos roncando, durmiendo. Óigame, no podían ni orar ni siquiera una hora con él. Regresó, se puso de rodillas y sudando por usted y por mí, un sudor grueso. Él estaba ahí orando con una intensidad, porque sabía que tenía que dar ese paso por usted y por mí. Y estando ahí le dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. En otras palabras, ¿qué se puede hacer para que se salve la humanidad? Si es posible que yo no muera, que no vaya a la cruz, porque yo sé lo que me va a pasar, me van a crucificar. Pero ahí lo hizo, oró, intercedió. En el primer jardín del Edén hubo una traición. En el segundo jardín hubo un Cristo clamando por usted y por mí. Un Cristo que se humilló en intensidad, intercedió por nosotros. Y cuando se levantó le dijo a sus discípulos: basta ya, vámonos, ha llegado mi hora. Amigo y amiga, ese Jesús que le estoy hablando oró por usted. A ese Jesús que le estoy hablando oró por usted y no rehusó ir a la cruz del Calvario por su alma y por la mía. Él dijo: basta, vamos, ya ha llegado mi hora. Llegaron los guardias, los soldados con Judas. Y ahí está Judas, se le acerca y le dice: Rabí, en otras palabras, maestro, y le da el beso en la mejilla. Jesús le dice: Judas, ¿con un beso traicionas a tu maestro? Y mire que ahí lo tomaron, se lo llevaron, lo enjuiciaron injustamente. Lo pusieron en un lugar para darle latigazos, le cubrieron su rostro, le pegaban con el puño cerrado y le decían: ¿quién te pegó? Profetiza, ¿quién te pegó? Él sabía quién le había pegado, pero él no decía nada, se quedaba mudo. Y así como un cordero llevado al matadero, enmudeció y fue llevado y crucificado y fue puesto como sacrificio delante de Dios, sin querer queriendo. Ahí los que estaban ahí estaban cumpliendo las escrituras, que un día vendría alguien, un Salvador, y estaría muriendo por nosotros, sufriendo por nosotros. Por sus llagas hemos sido sanados. Él llevó todos nuestros pecados en aquella cruz. A este Cristo que yo le hablo, usted tiene la oportunidad de decirle: Señor, sí, Señor, no puedo negar que tú me estás llamando. Sí, Dios mío. Así como Tomás, que no creía y después creyó porque Jesús se le presentó ya glorificado y resucitado y glorificado, manifestado con gloria. Tomás, cuando lo vio, Jesús le dijo: mira, Tomás, aquí estoy, no soy un fantasma. Pon tu dedo
Ahí en las cicatrices, en los hoyos que tengo en mis manos, en mis palmas, en mi costado donde fui traspasado por una lanza, mete tu mano. Tú has creído porque has visto. Pero bienaventurados son todos aquellos que han creído sin haberme visto. Y aquí es donde funciona y actúa su fe, amigo. Aquí es donde su fe le dice: Señor, verdaderamente entre más escucho tu palabra, más creo en ti. Y la palabra de Dios se cumple una vez más. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿sabe lo que es? Es espíritu. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Oh sí, usted toma una espada de un soldado o de un samurái, ¿usted piensa que está filosa? No, no se asemeja a la palabra de Dios. Las escrituras nos dicen que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra las coyunturas de los huesos y aún llega al alma y al espíritu. Por eso es lo que está haciendo la palabra de Dios en su corazón. Está entrando a lo más profundo de su espíritu para hacerlo reaccionar, porque la palabra de Dios le trae fe, y la fe en Cristo Jesús. Y de esa manera usted puede hacer una decisión permanente, una decisión honesta de decirle: Padre, así como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus siervos. Amigo y amiga, en esta noche usted puede hacer una decisión en su corazón, una decisión real, no de esas decisiones hipócritas, no, de esas decisiones que muchos hacen en una religión. Una religión, usted entra y sale y no cambia, su vida nunca cambia. Jesús le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley, un líder, le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Óigame, si usted está haciendo las mismas cosas que antes, como si no hubiera un Dios, no ha nacido de nuevo. No nos engañemos. Así lo dice Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Amigo y amiga, seamos honestos, hemos pecado delante de Dios. Seamos honestos, le hemos fallado en muchas áreas. Hoy, con la palabra de fe que se le ha predicado en esta noche, en esta tarde, recíbala y dígala: yo quiero que mis pecados sean lavados y perdonados. Yo quiero que ese sacrificio que Jesús fue crucificado, ese sacrificio perfecto, quiero que ese sacrificio lave mis pecados, que su sangre lave todos mis pecados. Ese es el único sacrificio que lava tus pecados y los míos. No hay religión, ni budista, ni Krishna, ni el hinduismo. No hay religión que pueda salvarte. Ninguna religión salva, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni el catolicismo. No, hermano, ninguna religión salva. El que salva es aquel que intercedió por ti. Y no nomás eso, sino que también fue llevado a la cruz del Calvario. Él, pon tu mirada en aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Pon tu mirada en Él. Él pagó el precio para redimirte, para salvarte. En este momento voy a poner un canto, y de esta manera después vamos a hacer una oración. Gracias, Señor Jesucristo, por haberme salvado y rescatado del pecado.
Que me he puesto a meditar en las cosas en que ayer